Y de esta manera el presidente del Congreso pedía un minuto de silencio, hace instante nada más, por la muerte de Alberto Fujimori, personaje central de la política peruana, te diría de toda la política latinoamericana, muy controvertido, con un historial realmente impresionante en todo sentido de la palabra. Vamos a repasar algunos datos de su biografía porque por ahí a muchos les quedó en el pasado, porque su apogeo en la política fue ya hace más de 20 años. Él nace en 1938 en Lima, hijo de inmigrantes japoneses. La verdad es que no era una persona de un origen privilegiado, más bien todo lo contrario, pero tiene la posibilidad de estudiar. Y dedica, te diría, la primera parte de su vida al estudio. Primero se forma como ingeniero agrónomo en Perú, después él va a estudiar a los Estados Unidos y entre otros títulos obtiene el de Magíster en Matemática. Después regresa a Perú y se convierte en primero rector de una universidad agraria justamente en el Perú, y en 1987 pasa a presidir la Asamblea Nacional de Rectores, es decir, el cuerpo que reúne a los rectores de las universidades del país. Fíjate vos cómo estamos hablando de las primeras décadas de su vida centradas casi exclusivamente en el ámbito académico. Los primeros 50 años de su vida centrados en el ámbito académico. Claro, 3 años después de estar en este lugar, en medio de la fenomenal crisis política que se vivía y económica que vivía el Perú, en lo que fue el desastroso primer gobierno de Alan García, con su intención de estatizar la banca, que había desatado una hiperinflación que llega al 3000% en el año 1989, él decide lanzar su candidatura presidencial. Cambio 90 es el nombre del partido. Y en un contexto de mucha fragmentación política, logra quedar segundo. ¿Quién había salido primero? Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, ya una figura importantísima de la literatura y de la cultura de toda América Latina, y que en ese momento le proponen meterse en política y él asume ese compromiso con una campaña y un discurso muy liberal. Bueno, era visto Vargas Llosa como alguien de la élite que venía a hacer un ajuste muy fuerte. ¿Qué hace Fujimori? Hace algo que no había hecho nadie hasta ese momento en Perú, que es que va y recorre todo el Perú a lo largo y a lo ancho, con un discurso bastante populista que de alguna manera buscaba contraponerse a ese discurso más liberal, dogmático que proponía Vargas Llosa, y así gana las elecciones. Gana por mucha ventaja al balotaje, y asume la presidencia. ¿Y qué hizo? Ni bien asumió la presidencia. Bueno, yo te decía que era bastante liberal el discurso que tenía Vargas Llosa, mucho más extremadamente liberal terminó siendo las políticas que desarrolló, justamente pasemos a la segunda placa, Fujimori, porque pasaría a la historia el Fuji-shock, este plan realmente drástico donde una economía que, claro, estaba con 3000% de inflación muy controlada por el Estado, con regulaciones por todos lados, bueno, él decide terminar con todos los subsidios, liberar todos los precios, liberar las tarifas, los precios del combustible, de la luz, de la agua. Todo se dispara porque pasa a estar regulado por el mercado, se abre muy fuertemente la economía. Es un plan, insisto, muy radicalizado también de privatizaciones, de reducción del peso del Estado, de reducción de las regulaciones y sobre todo de liberación de precios, de liberación del tipo de cambio que hasta ese momento estaba muy controlado por el gobierno, lo que generaba un mercado paralelo. Bueno, claro, medidas durísimas que de hecho hacen que en 1990 la inflación se dispare todavía más, hasta el 7481%, pero que dan resultado. A un costo altísimo, dolorosísimas, dan resultado, porque vos fíjate que 2 años después de 7000 baja a 73% de la inflación, y después, 8 años después, llega a 7% la inflación y terminaría justamente llegando a 0, incluso en la parte ya final de su gobierno. Y hay que decirlo, la estructura económica, ese orden macroeconómico que dejó el gobierno de Fujimori se mantiene hasta hoy. Perú no volvió a tener problemas de inflación, no volvió a tener problemas básicamente de economía fallida como la que tenía a finales de los 80. Ese fue uno de sus grandes éxitos. El otro gran éxito, sin duda, tiene que ver con la lucha contra un crimen organizado y contra un crimen político organizado como era
el terrorismo guerrillero de Sendero Luminoso, que realmente tenía mucho poder y que causaba estragos, sobre todo en el interior de Perú, asesinando campesinos, controlando territorios, vinculándose con el narcotráfico, bueno, con una política muy agresiva que, como veremos ahora, apeló a todo tipo de herramientas violatorias de los derechos humanos, esto es indiscutible, logra diezmar a Sendero Luminoso y arrestar a Abimael Guzmán, su histórico líder. Y en 1992, en este contexto ya apalancado en que empezaban a dar resultados sus políticas, él quería ir por más y anuncia un autogolpe, el cierre del Parlamento, el cierre de la Corte Suprema, prácticamente se decreta y se declara como el jefe, dueño y dictador del Perú. Este era el anuncio que también pasaría a la historia. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. De esta forma gobierna durante 3 años como un dictador. Claro, como había logrado contener la inflación, como había logrado derrotar al terrorismo, en 1995 es reelecto con el 65% de los votos. Y entonces, ya cuando su poder empieza a declinar, empiezan a emerger todos los escándalos que habían rodeado a estas políticas en 10 años de gobierno. Y en el año 2000, cuando de forma ilegítima él vuelve a presentarse y vuelve a ganar las elecciones, aparece el escándalo de los Vladivideos. Aquí el personaje central era Vladimiro Montesinos, el jefe del servicio de inteligencia, que era una de las figuras más siniestras del régimen de Fujimori, porque era, entre otras cosas, quien manejaba los servicios de inteligencia, quien espiaba a los rivales, y en estos videos lo que hacía era ir sobornando a figuras clave del empresariado, de los medios de comunicación, de la justicia, de la política, y él se grababa pagándoles $10.000, $15.000, $20.000 para que hagan lo que el régimen quería. Claro, para poder extorsionarlos y para tenerlos controlados. Lo cierto es que alguno de esos videos finalmente se da a conocer, eso hace que se den a conocer muchos escándalos, se escapa del país Vladimiro Montesinos, después sería apresado, y en el año 2000, quien se escapa también cuando estalla este escándalo es el propio Fujimori. Se va a Japón en visita oficial y por fax envía la renuncia. Claro, allí empiezan a aparecer todos los otros escándalos, las violaciones a los derechos humanos gravísimas que se habían cometido con la excusa de la lucha contra el terrorismo. En el año 2005 aparece otro rasgo que ya estaba claro de Fujimori: la avidez y la desesperación desenfrenada por el poder, porque en 2005 él vuelve y viaja a Chile con la intención de volver a hacer política en Perú. No quería dejar el poder. Lo cierto es que en Chile es arrestado, es extraditado a Perú en 2007 y en 2009 condenado a 25 años de cárcel, sobre todo por dos grandes matanzas que se produjeron a principios de los 90, en la primera parte de su gobierno, la masacre de 15 jóvenes en un caso, el secuestro de estudiantes en otro caso, gente que no tenía nada que ver con Sendero Luminoso y que con la excusa de que pertenecían fueron torturados, asesinados y tratados encima de ser desaparecidos, porque en muchos casos enterrados para que no fueran encontrados. Bueno, parte de un modus operandi que tuvo como un elemento central al grupo Colina, que era esencialmente un grupo de escuadrones de la muerte que funcionaba para ir a hacer justamente este trabajo sucio y por lo cual, insisto, fue condenado a 25 años de cárcel. Claro, en 2017, Pedro Pablo Kuczynski, en un intento por sobrevivir políticamente en un congreso que estaba por hacerle un impeachment, hace un acuerdo con Kenji Fujimori y le concede
un indulto a Alberto Fujimori, argumentando razones de salud. A cambio de ese indulto, Kenji Fujimori hace que una parte de los legisladores del Fujimorismo eviten avanzar con un impeachment contra y con una destitución, un juicio de vacancia contra PPK, que igual terminaría al año siguiente teniendo que renunciar, y logra salir de la cárcel. La Corte dice al año siguiente que eso era ilegítimo, que ese procedimiento era ilegítimo, entonces regresa a prisión, pero en diciembre de 2023, es decir, en diciembre pasado, nuevamente la Corte interpreta el caso y dice no, en realidad sí correspondía el indulto, así que puede salir en libertad. Y a los 86 años, enfermo de cáncer de lengua, habiendo pasado por todo tipo de problemas graves de salud, seguía obsesionado con el poder, al punto de que hace apenas 2 meses se conocía su intención de volver a ser candidato a presidente y lo oficializaba con un video junto a su hija anotándose en Fuerza Popular, el partido justamente de su heredera. Miremos justamente esa, una de las últimas imágenes que conocemos de Alberto Fujimori. Años ya gravemente enfermo, se firmaba su afiliación a Fuerza Popular y luego terminaría anunciando su intención de volver a competir políticamente. Bueno, las circunstancias de la salud terminaron confirmando su fallecimiento como consecuencia de las secuelas del cáncer que lo venía afectando desde hacía mucho tiempo. Una figura tan polémica que su hija Keiko Fujimori logró entrar a los balotajes y a la segunda vuelta de todas las últimas elecciones de Perú. 3 elecciones consecutivas pudiendo entrar al balotaje, en muchas de ellas como la figura más votada en primera vuelta, pero siempre siendo derrotada en segunda vuelta porque el sentimiento antifujimorista le ganaba a ese fujimorismo que sigue existiendo aún hoy en Perú.